Mundo Financiero Seguro. El punto de encuentro para los profesionales de la industria financiera que buscan mantenerse a la vanguardia. En este dinámico espacio de conversación, exploraremos desde las últimas amenazas en ciberseguridad hasta las innovaciones en fintech y tecnologías de detección y aprendizaje automático. Descubriremos juntos cómo navegar las regulaciones del mercado y evolucionar en la gestión de riesgos y seguridad bancaria. Únete a nosotros para convertir estas tendencias en herramientas poderosas para un mundo financiero seguro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Juan José Ríos. En esta edición de nuestro podcast, que por cierto es el primero de este año, nos vamos a sumergir en el dinámico y desafiante mundo de la prevención de fraude en el sector bancario en este 2024. En esta ocasión, contamos con la participación de Giovanni Castellanos, Senior VP de Ventas y Marketing de Plus TI, con un amplio conocimiento y expertise en la materia y además es el productor de este podcast. Juntos vamos a explorar las amenazas emergentes de fraude, la evolución de las tácticas de los estafadores y las estrategias innovadoras que las instituciones financieras y los clientes pueden adoptar para salvaguardar sus activos. Vamos a analizar el impacto de las regulaciones gubernamentales, el potencial de las tecnologías emergentes y cómo una gestión eficaz del fraude no solo protege, sino que también mejora la experiencia y confianza del cliente en los servicios bancarios. Como pueden ya detectar, esta conversación promete ser una visión profunda y esclarecedora sobre la seguridad financiera en nuestra era digital. Gracias por acompañarnos, Giovanni. Bienvenido. Juan José, ¿cómo estás? Un gusto estar acá nuevamente en Mundo Financiero Seguro. Ya tenemos la quinta temporada. Este es el primer episodio de la quinta temporada. La verdad, un verdadero gusto iniciar este 2024 con tan importante conversación. Gracias, Juan José. Entramos en materia. ¿Cuáles son las principales amenazas de fraude que enfrenta el sistema financiero en este 2024? Muy bien, Juan José. Pues mira, las instituciones financieras, sin duda alguna, cada vez tienen muchas más amenazas de cara a la evolución natural de la tecnología y al acceso de la misma a lo largo y ancho de todos los territorios. Pero sin duda alguna, de las más relevantes que hemos estado observando de todas las instalaciones que nosotros trabajamos y el alcance que tiene la compañía en más de 40 países a nivel mundial, sin duda alguna, una de las más relevantes es el robo de identidad. La digitalización masiva ha llevado a un aumento del robo de identidad. Los delincuentes utilizan técnicas altamente sofisticadas para acceder a datos personales y bancarios, lo que permite tomar control de las cuentas financieras. Ese es tal vez uno de los más comunes que estamos viendo. Sin duda alguna, otro más sofisticado es todos los ataques cibernéticos a gran escala. Los ataques dirigidos a infraestructuras financieras ya es muy común. Ataques como la denegación de servicios son cada vez más frecuentes y sofisticados, buscando interrumpir las operaciones y robar datos sensibles. Es otra de las amenazas importantes que continuamente se abren espacio en los noticieros y en los encabezados de todos los medios a nivel mundial. Otro tema importante que está empezando a tomar un auge hoy en día es el fraude relacionado con las criptomonedas. Las criptomonedas es algo que ha venido destacando desde hace unos buenos años y a medida que las criptomonedas ganan gran popularidad, también sin duda alguna lo hacen los fraudes relacionados. Mucho está asociado a estafas de inversión en temas de criptomonedas, porque al final la criptomoneda, al tener cierta volatilidad en el mercado, se presta para que la gente pueda hacer alguna utilidad en un corto plazo y eso ha desembocado en amenazas puramente llevadas a lo que es estafas relacionadas al intercambio en temas cambiarios. Otro importante, que sin duda alguna es como la fundación de la mayoría de los fraudes que ocurren acá, son las estafas que se dan por phishing y por vishing. Claramente, pues para todos es conocido en lo que consisten estos casos de phishing y vishing, pero esto derivado a la amplia cobertura que hoy en día tiene la tecnología y la penetración que existe del acceso a Internet en los diferentes países, los atacantes han utilizado estas tácticas cada vez, sin duda,
más convincentes para engañar a las personas, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas dirigidas, donde se simula ser un call center de la institución. A través de spoofing logran engañar a los sistemas y aparecer como el número de teléfono de las instituciones, mensajes de texto, y claramente eso gana confianza de cara al cliente, por lo cual les facilita obtener esa información de una manera realmente ingenua de cara a los usuarios finales, pero se hacen de la información que posteriormente les permite hacer su fraude. Y el otro, te diría que el quinto de los que me vienen a la cabeza, de los más comunes, es el malware y el ransomware. Estos son programas claramente maliciosos que están diseñados para infiltrarse en sistemas bancarios, para robar datos y en algunos casos cifrar la información importante, por la cual generalmente después se pide importantes sumas de dinero para el rescate y la liberación. Entonces, te diría, Juan José, que de una forma muy resumida, esos son como que los ataques que más frecuentemente estamos viendo, y esto es un fenómeno que se está dando a nivel global, claramente con algunas proporciones en función del tipo de país, cultura y acceso a la tecnología. Como hemos empezado a explorar entonces, Giovanni, las instituciones financieras y los usuarios deben estar alerta ante una variedad increíble de amenazas digitales que cada vez son, encima de todo, más sofisticadas. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo han evolucionado las tácticas de los estafadores en los últimos años? ¿Tenemos alguna visión sobre esto? Gracias, Juan José. Pues mira, fíjate que aquí hay un tema muy relevante, y es que hoy en día hemos escuchado el término inteligencia artificial, aprendizaje automático, machine learning, de una manera continua, y mucho se debe porque la inteligencia artificial ha despegado de una forma sólida durante el siglo XXI, a pesar que tiene muchos años de existir. Pero el tema de inteligencia artificial hoy está en boca de todos, especialmente por la incorporación de hace un poco más de un año de ChatGPT a nuestras vidas. Entonces, la inteligencia artificial generativa, que es la disciplina que cubre esta plataforma, ha puesto de moda la inteligencia artificial y, por ende, un poco la conciencia sobre la tecnología como tal. Ahora bien, dicho eso, lo que realmente ha ocurrido es que la inteligencia artificial ha sido utilizada para analizar grandes volúmenes de información con unos altos niveles de detección en tema de fraude, con muy bajos niveles de falso positivo, haciéndola muy certera. Por lo tanto, el tema de inteligencia artificial cada vez gana más espacio en prevención de fraude. Lamentablemente, también uno de los usos más importantes y la evolución de la inteligencia artificial en los últimos años también nos ha llevado a que los estafadores hagan uso de la inteligencia artificial para atacar, crear ataques personalizados y altamente efectivos. Ese es uno de los problemas de la inteligencia artificial por el otro lado. También otro tema muy relevante que está ocurriendo y en la evolución de las estafas de los últimos años, vemos la explotación de las redes sociales. Las plataformas digitales y sociales son utilizadas muy, muy fuertemente para recopilar información personal, y lamentablemente la gente está muy dispuesta a entregar su información, y eso permite crear estafas basadas en ingeniería social. Otro tema importante también son las técnicas de simulación y deepfakes. Estas técnicas permiten la creación de videos, audios falsos, utilizando el mismo tema de inteligencia artificial, pero lo cual lo hace muy convincente para engañar a las personas y claramente divulgar información confidencial o realizar transacciones fraudulentas. Y otro que te diría que también es parte de la evolución de lo que está ocurriendo con los defraudadores en estos últimos años son ataques más sofisticados, como los ataques man in the middle o man in the browser o man in the mobile. Estos ataques típicamente requieren un nivel de expertise técnico mucho más sofisticado, pero estos claramente se han puesto de moda porque a medida que existe más recurso con capacidad de hacerlo, permiten interceptar y alterar la comunicación entre dos partes, entre una cuenta origen y una cuenta destino, y desviar los fondos en tiempo real. Eso significa que si yo estoy haciendo una transferencia a tu cuenta y tengo un ataque de man in the middle, el destino de los fondos, lo más seguro es que no llegue a tu cuenta, sino que a la cuenta del defraudador. Y esto ocurre de forma transparente.
Como digo, estos son ataques mucho más sofisticados, pero dentro de la evolución de las tácticas de los estafadores, esta es una de las que está ganando muy fuerte atracción dentro del ecosistema de fraude. Nos queda claro, Giovanni, que con el auge de las tecnologías avanzadas, los estafadores han adoptado, pero más allá, perfeccionado sus métodos para ser más efectivos y, en consecuencia, más difíciles de detectar. Por lo tanto, ¿qué pueden hacer las instituciones financieras para protegerse mejor contra el fraude? Hay muchas acciones que se pueden tomar definitivamente. Nosotros continuamente estamos asesorando a nuestros clientes en una estructura multicapa orquestada, ya que hoy en día, lamentablemente, en temas de seguridad, por ponerlo de alguna forma global, existen muchos participantes dentro del ecosistema financiero. Si nos enfocamos en una sola institución, las mismas instituciones tienen diferentes sistemas, diferentes canales, diferentes etapas donde el customer journey, donde la interacción del viaje del cliente hace contacto con la institución. Por lo tanto, los sistemas no son únicos, por lo tanto, el momento de interacción con el cliente es diferente. Entonces, esto lo hace claramente más desafiante porque a medida que el negocio ha crecido, pues hemos incorporado dentro de las instituciones más tecnología, más sistemas, haciendo esto cada vez un ecosistema mucho más complejo. Por lo tanto, te diría que a nivel de medidas que las instituciones financieras deben de tomar para protegerse mejor contra el fraude es claramente invertir en tecnologías de seguridad avanzadas que le permitan incluir mecanismos de autenticación multifactor, que les permitan tener mecanismos de biometría comportamental, que les permitan tener análisis transaccional en tiempo real con entendimiento del mundo contextual. Y cuando hablo del mundo contextual es porque una transacción no viene sola, una transacción está siendo desarrollada dentro de un contexto. Por eso es importante entender el contexto del canal, del lugar, del monto, del tipo de cliente, del comercio donde está transaccionando, del cajero donde está retirando plata, del lugar del mundo donde está haciendo la transferencia. Entonces, tengo que entender el contexto de alguna forma y trabajar todo ese contexto en tiempo real. Ahora, por otro lado, también es importante, y lo hemos dicho y es algo que se repite de manera continua, es la capacitación y concientización del personal, porque es importante que el personal dentro de la institución tenga ese espíritu, esa empatía del riesgo al cual las personas están constantemente expuestas. Por lo tanto, las personas deben de estar continuamente informadas sobre las últimas tácticas de fraude y cómo detenerlas. Por otro lado, también es importante un enfoque proactivo de seguridad de datos, implementar un enfoque basado en datos para identificar patrones anormales y de posibles amenazas de fraude. La colaboración con otras instituciones sigue siendo clave, con instituciones y agencias gubernamentales. Eso es un tema que ha estado en la mesa por muchísimos años, pero te diría que tal vez es uno de los desafíos más grandes que el sistema financiero tiene, y es la colaboración interinstitucional de una forma sistemática en tiempo real que les permita a ellos protegerse de manera continua. Eso es un tema complicado porque claramente toca poner de acuerdo a diferentes interlocutores y eso generalmente no es fácil, pero sigue siendo uno de los mayores desafíos que sin duda alguna, en medida que se vaya logrando, vamos a tener resultados realmente sobresalientes. Y te diría que otro de los temas importantes, Juan José, es la adopción de un marco de gobernanza de riesgos, establecer un marco integral de riesgos para la gestión de prevención de fraude, incluyendo la evaluación regular de los riesgos, claramente, la auditoría de sistemas y procesos, y tomando también temas en común, tomando en cuenta una agenda de trabajo, un marco de trabajo regulado, liderado por la gente de prevención de fraude, donde logren interactuar y poder tener un diálogo con los diferentes participantes de las unidades de negocios. Porque el problema con el fraude es que los impactos hoy en día no son solo en la pérdida económica. Es más, eso generalmente tiende a asumirse como parte de la gestión del negocio como tal.
aunque eso claramente trae un impacto muy relevante al estado de resultados de las instituciones. Pero lo que lo hace mucho más dramático es el impacto reputacional que tiene no tener un sistema totalmente integrado de prevención de fraude. Por lo tanto, el problema de fraude no es solo de la unidad de prevención de fraude, es un problema de toda la institución, porque si hay una unidad de Customer Experience y que generalmente la hay dentro de la institución, esa unidad va a estar preocupada de que los clientes tengan una muy, pero muy buena experiencia. Pero cuando ocurre un fraude, esa experiencia generalmente se va al piso. Por lo tanto, ese tipo de participantes debe de formar una agenda y un marco de trabajo dentro de este marco de gobernanza de riesgos que le permita realmente tener un manejo integral de toda la operación. Eso sería, Juan José, con respecto a qué pueden hacer las instituciones financieras para protegerse de una forma mejor contra el fraude. Como hemos podido ya detectar en tu exposición, Giovanni, la educación por un lado y la vigilancia por otro, que deben de ser constantes, por cierto, son esenciales para que los clientes se protejan eficazmente contra el fraude en este cambiante panorama bancario. Lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo pueden entonces los clientes protegerse contra el fraude en el sector bancario? Mira, Juan José, sin duda alguna ese es el desafío más grande y te doy un ejemplo muy sencillo. Hoy en día todos, y digo todos porque creo que es muy general, es parte de nuestro comportamiento de la naturaleza humana, es que en nuestro afán de obtener cosas como accesos, te pongo el ejemplo del Wi-Fi, la gente está dispuesta a dar sus datos o a dar información rápidamente para poder tener una señal de Wi-Fi. Se han hecho experimentos donde el disclaimer, la nota donde se dan los términos y condiciones del uso gratuito del Wi-Fi, dice en el encabezado que se les va a cometer fraude. Son experimentos que se han hecho en aeropuertos, cafés, y la gente no lo lee. Tenemos la mala cultura de no leerlo. Entonces, el promedio de aceptar esas recomendaciones es de 1.2 segundos. ¿A qué voy con este pequeño ejemplo? El desafío más importante es la educación y la conciencia del usuario final. Sin duda alguna, ese es uno de los temas más relevantes. Lamentablemente, te puedo decir que las instituciones financieras están haciendo un trabajo formidable. Me parece que muchas han invertido importantes sumas de plata para poder educar a la gente y de alguna forma comunicar este mensaje de la seguridad, de no dar sus claves, de no dar información. Todo eso creo que en todos los países que tenemos el gusto de trabajar, escuchamos ese tipo de campañas. Perfecto, y eso está muy bien. Pero me parece que sigue siendo el cliente, el usuario final, el eslabón más débil. Y en parte el problema de esto es porque la cultura de la seguridad debe de empezar en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque hoy eso es tan delicado como cuando se tocaban temas tabús en los colegios o en las escuelas a temprana edad sobre temas que eran como delicados de tratar y que hoy en día probablemente ya esté mucho más abierto esto por la misma información y porque ya existe una madurez diferente. De igual forma, el tema de seguridad debe de ser abordado desde la etapa temprana en que los niños ya tienen acceso a la tecnología. Hoy en día, en promedio, los niños tienen acceso a un dispositivo móvil, a un teléfono inteligente a los 7 años. Y eso sabemos muy bien que claramente abre puertas bastante complejas por el acceso que les estamos dando. Claramente, ya saliéndonos un poco del esquema de educación y la conciencia del tema, es un seguro uso de Internet, el tema de contraseñas, actualizar las contraseñas, tratar de usar la gente que viaja, usar sistemas de VPNs para tener mayor seguridad. Claramente nos toca monitorear regularmente nuestras cuentas para ver que todo se encuentre debidamente en orden, para que nosotros identifiquemos una actividad sospechosas, verificar las fuentes de ser muy escépticos con respecto a los correos que llegan, las llamadas que llegan, los mensajes que recibimos. Todo esto tenemos que ser muy escépticos y validar muy fuertemente este tipo de comunicación, especialmente si la comunicación nos solicita información que típicamente la institución no lo haría. Y por otro, el uso de protección de identidad, considerar servicios de monitoreo de crédito, protección de identidad para evitar posibles de fraude. Entonces,
también la gente, o sea, me refiero al usuario final, debemos de poner nuestro grano de arena en el sentido de tenemos que tener de forma proactiva cuidado sobre nuestros activos. Y esto lo hace realmente relevante porque cada vez tenemos mayor exposición, mayores amenazas y pues podemos parar con un muy mal disgusto a la hora de ser víctima de un fraude. Conceptualizando entonces, Giovanni, entendemos que las regulaciones gubernamentales son un pilar fundamental, proporcionando pues un marco que guía y refuerza los esfuerzos de las instituciones financieras y los consumidores en la lucha contra el fraude. Ahora bien, ¿qué papel juegan, hablemos de las regulaciones, pero más allá de regulaciones, las regulaciones gubernamentales en la prevención del fraude bancario? Sin duda alguna, tal vez la más relevante es el establecimiento de normas y requisitos de seguridad. Las regulaciones definen los estándares mínimos de seguridad que las instituciones tienen que cumplir. Hoy en día está, ya te diría, muchos países sensibilizados y ya hay una tendencia muy fuerte de parte de los gobiernos de cada país en dinamizar las normas de cara a los requisitos mínimos de seguridad esperados, al tratamiento del fraude como tal, a la promoción y transparencia y la responsabilidad. Temas de incentivos para innovar en tema de seguridad son de los temas que algunas regulaciones fomentan, porque claramente el tema de innovación también debe de estar asociado a cómo soy más creativo en términos de brindar protección al ecosistema financiero. La cooperación internacional, sin duda alguna, también es importante. Las regulaciones a menudo fomentan la cooperación internacional. Esto ya se ha hecho en el mundo, especialmente lo que es lavado de dinero, blanqueo de capitales, donde ya desde hace muchísimo tiempo existen listas internacionales de forma gratuita disponibles para las instituciones a nivel internacional para poder hacer validaciones de personas que tienen personas políticamente expuestas, países no cooperantes. Entonces, esa colaboración ya tenemos un ejemplo, ya tenemos una escuela que no viene de hace 2 o 3 años, es una escuela que viene ya de hace un par de décadas atrás. Entonces, eso es importante. Otro tema relevante es el tema de protección al consumidor. Esto es algo que típicamente no gusta a las instituciones porque muchas veces, dependiendo del tipo de protección que se dé al consumidor para salvaguardar y proteger al consumidor, también existe cierto abuso dentro de los usuarios finales. Entonces, los usuarios finales tienden a utilizar estas leyes a su favor, negando que los consumos que ellos han realizado ellos, porque tienen algún mecanismo que les respalda donde la institución tiene que hacer efectivo el monto defraudado en cierto periodo de tiempo hacia la persona. Entonces, eso es importante darle un buen manejo porque en los países que se ha implementado ha causado ciertos roces en el sistema financiero porque, como les digo, realmente hay un abuso muchas veces del usuario final de aprovecharse de este tipo de situaciones. Pero en resumen te diría, Juan José, que el establecimiento de las normas, requisitos de seguridad, la promoción, transparencia, el incentivo a innovar en la cooperación internacional interna con claros temas de protección al consumidor de lo relevante que las instituciones gubernamentales tienen que hacer en tema de prevención del fraude bancario. Entendemos entonces que la adopción de tecnologías emergentes es clave para mantenerse a la vanguardia en la prevención del fraude. Nos ofrece soluciones innovadoras para nuevos desafíos de seguridad. En consecuencia, Giovanni, ¿qué tendencias emergentes en tecnología podrían ayudar a combatir el fraude financiero? Sin duda alguna, Juan José, creo que la que está en mente de todo el mundo hoy en día es el tema de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial y aprendizaje automático, machine learning, pueden analizar grandes conjuntos de información para poder identificar patrones de fraude y predecir, anticiparnos, ser muy predictivos en actividades fraudulentas antes que estas ocurran. Entonces, hoy en día el uso de inteligencia artificial es algo casi te diría obligatorio para un sistema efectivo de prevención de fraude. El uso de también análisis de comportamiento de usuario es clave de forma integral. La idea de poder tener todo lo que es el comportamiento del cliente en el canal de forma contextual, donde yo integre comportamiento del canal, del dispositivo, de la cuenta, del comercio, eso es clave. Entonces, un análisis de comportamiento del usuario, donde se integran varias tecnologías, la parte transaccional, la parte de behavioral biometrics, el uso de todo lo que es la telemetría de los dispositivos,
incluyendo aquellos dispositivos que no necesariamente son los que todos pensamos, como los móviles, sino que claramente hay dispositivos que pertenecen al propio ecosistema del sistema financiero, como son los ATMs o los POS. Esos también son dispositivos que también tienen que ser parte de ese contexto. Entonces, temas de tecnologías de autenticación avanzada es importante. El tema de biometría facial, de voz, son métodos de verificación más seguros, menos intrusivos, que deben de ser parte de este entramado. Y algo que se empieza a hablar ya es una tecnología muy segura, que es blockchain. Blockchain ya se empieza a hablar en el mundo de prevención de fraude para poder aumentar la seguridad y la transparencia en las transacciones financieras, dificultando de alguna forma la manipulación de información por la seguridad que blockchain maneja. Entonces, ya se empieza a hablar de la adopción de tecnología blockchain, que ya una tecnología muy probada y que es el fundamento de las criptomonedas. Entonces, esa es una de las tecnologías que tenemos que empezar a ver ya con cierta atención para poder integrarla a este set de herramientas para tener un grupo de tecnologías que están emergiendo y que nos pueden ayudar a controlar el fraude de una mejor forma. Ahora bien, Giovanni, aunque la seguridad es primordial, es esencial que las instituciones financieras, también consideren la usabilidad y la experiencia, por supuesto, del cliente para garantizar una adopción efectiva de las medidas de seguridad. ¿Cómo pueden entonces las instituciones financieras equilibrar, por un lado, la necesidad de seguridad con la experiencia del usuario? Sin duda alguna, este es uno de los desafíos más importantes de cara al negocio de las instituciones, porque las instituciones han invertido cuantiosas sumas de dinero en mejorar la experiencia del cliente, de mejorar la experiencia bancaria, que típicamente ha sido pues muy tradicional. Hoy en día se tratan las instituciones de que la experiencia bancaria sea realmente relevante. Entonces, acá una de las cosas que es pues muy recurrente que escuchemos, pero es válida volverla a traer y ponerla sobre la mesa, es que el diseño, y hablando de prevención de fraude, hablando exclusivamente de prevención de fraude, el diseño de prevención de fraude esté centrado en el cliente, ¿sí? Implementar soluciones de seguridad que sean intuitivas y fáciles de usar. Eso es clave porque tenemos que darle herramientas al cliente, pero que estén centradas en el cliente y que sean, en algunos casos, gestionadas por el mismo cliente. Sin duda alguna, los sistemas de prevención de fraude, usando tecnologías como Machine Learning, usando sistema experto, utilizando diseño multicapas, orquestado, claramente es la mejor solución, la mejor práctica. Pero el mejor analista de lo que ocurre o no ocurre va a ser el usuario final. Por lo tanto, tenemos que extender vía un servicio de experiencia al usuario herramientas que le permitan a él gestionar sus propios riesgos. Tan sencillo como, por ejemplo, poder decirle a mi app de mi institución financiera que la tarjeta de débito de una cuenta monetaria no puede hacer transacciones en el canal de Internet, pero que cuando yo lo quiera hacer pueda tener la capacidad de entrar a mi app, encender ese canal y hacer mi transacción y luego apagar ese canal nuevamente. Ahí estoy dándole 100% de seguridad a la transacción porque es el cliente el que toma la decisión de forma proactiva de proteger su canal y usarlo por demanda cuando él realmente lo necesite. Entonces, ejemplos como estos es importante. La autenticación transparente y sin fricciones, sin duda alguna, es de las más relevantes, pero hay muchas soluciones allá afuera que nos ofrecen estos servicios y eso es muy bueno porque hay una buena oferta, pero lo importante de esto, y acá hago énfasis en el tema sin fricciones, es que el análisis una vez más debe de ser integral. Yo tengo que tener todo ese análisis contextual. La personalización en temas de seguridad, ajustar controles por grupos de usuarios, por las preferencias del usuario es clave. Para eso el tema de Machine Learning, segmentación de uso de productos es importante. Sin duda alguna, la educación del cliente de una forma más creativa, más dinámica, donde yo tenga diálogos con el cliente en momentos críticos, donde yo le pueda dar ciertas recomendaciones de cara a la seguridad, creo que es relevante, ¿verdad? Sin duda alguna, el tener una retroalimentación continua de parte del cliente sin ser de una forma desgastante
es importante también. Evaluar al cliente ciertas interacciones que el cliente se sienta cómodo ante ciertas situaciones. Recopilar esa información de los usuarios, de la experiencia, de las medidas de seguridad que la institución está tomando, sin duda alguna, es uno de los temas que se debe de hacer de forma continua. Giovanni, si te parece, toquemos el tema de, por un lado, la confianza y la satisfacción del cliente. ¿Cómo puede una gestión efectiva de la prevención de fraude mejorar estos aspectos en los servicios bancarios? Mira, José, una sólida estrategia de prevención de fraude puede ser un catalizador, sin duda alguna, para la innovación de productos y servicios bancarios. Con una base segura, sin duda alguna, las instituciones financieras pueden ser más audaces en el desarrollo de nuevas ofertas, explorando tecnologías emergentes, como de las cuales hemos hablado, y expandiendo su cartera de servicios. Por ejemplo, la seguridad reforzada puede permitir la introducción de formas más avanzadas de banca digital, incluyendo aplicaciones bancarias con características personalizadas. Y esto es relevante porque cuando yo tengo la capacidad de entregar características personalizadas a mis clientes, entendiendo el contexto de lo que ya hemos hablado, el entorno de todo lo que el cliente hace, porque lo estamos haciendo de alguna forma, me permite entregarle características que van relacionadas a la experiencia que el cliente busca, derivado al entendimiento que nosotros tenemos de lo que él hace, en dónde consume, los días que lo hace, los horarios que lo hace. Eso permite personalizarle otro tipo de ofertas que no necesariamente están ligadas a fraude, sino que están ligadas a brindarle al cliente servicios diferenciados en función de su interacción con el banco. Entonces, además, sin duda alguna, cuando entendemos mejor los patrones de fraude, los bancos pueden diseñar productos que se ajusten específicamente a las necesidades de seguridad y conveniencia de sus clientes. Pero para eso es importante la integración y orquestación de los diferentes silos de fraude que existen dentro de la institución estén debidamente conectados. Volvemos a un comentario que recién hacía sobre el diseño centrado en el cliente como tal. Cuando yo hago un diseño centrado en el cliente, tengo esa capacidad de poder diseñar productos porque lo mismo no necesariamente aplica para todos. Y eso es algo que continuamente lo decimos porque todos tenemos productos diferentes, comportamientos diferentes. Sin duda alguna, la información de cara a fraude nos permite crear nuevos productos bancarios que claramente van enfocados a mejorar su experiencia, a que el cliente compre más de nuestros productos mientras tiene una mejor experiencia de manera sostenida. Luego de entender estas necesidades de seguridad y conveniencia, una gestión de prevención de fraude, entendemos, bien implementada, no solo salvaguarda a los clientes, sino que también abre puertas para innovación y desarrollo de productos bancarios que responden mejor a las necesidades y expectativas actuales de los clientes. En el contexto entonces de las estrategias de prevención de fraude que ya hemos platicado hasta el momento, ¿cuál sería entonces, Giovanni, el desafío principal y el beneficio más significativo del uso de Machine Learning en los sistemas de prevención de fraude en las instituciones bancarias? Mira, José, el principal desafío del uso de Machine Learning, sin duda alguna, en la prevención de fraude bancario es la necesidad de grandes conjuntos de datos, de grandes sets de información de alta calidad y la gestión de la complejidad y sofisticación de estos sistemas. Por un lado, claramente estos sistemas son altamente productivos en función de su aprendizaje, pero el aprendizaje va ligado a la calidad de la información. Por lo tanto, es importante que la información con la cual se nutra estos sistemas sean de alta calidad. Entonces, la precisión al final de los sistemas de Machine Learning va a depender toda la vida de la calidad y relevancia de los datos utilizados en su entrenamiento. Esto lo que requiere es una actualización y mantenimiento constante, sin duda alguna. Además, hay otro tema importante, que es la interpretación de los resultados. No necesariamente puede ser fácil, porque para esto se requieren unas nuevas disciplinas que hoy en día es muy común hablar de los data scientists, que son nuevos roles que se han venido incorporando a estos ecosistemas con gente que es mucho más experimentada, con un conocimiento matemático estadístico más sofisticado que les permite poder digerir la calidad
de los resultados que los algoritmos de Machine Learning tienen, ya que los algoritmos de Machine Learning, al ser caja negra, tienen una difícil explicabilidad de lo que están haciendo. Entonces, por eso se requiere gente que sean expertos en el tema y que entiendan la tecnología también como el contexto financiero. Ahora bien, en cuanto a los beneficios de Machine Learning, sin duda alguna, te diría, José, que es extremadamente eficaz. Nuestros resultados con los clientes que hemos implementado Machine Learning, identificar patrones, anomalías, es realmente interesante. Realmente los niveles de detección son muy altos, los niveles de falso positivo son muy buenos. Eso significa que tiene altos niveles de poder identificar una progresión fraudulenta con una puntería bastante acertada. Esto claramente permite procesar y analizar rápidamente grandes volúmenes de transacciones y detectar con mayor precisión, sin duda alguna. Esto no solo mejora la capacidad de las instituciones financieras para prevenir y responder al fraude, sino que también es importante esto, y es minimizar las interrupciones en el servicio, mejorar la experiencia del cliente en términos generales, porque yo voy a ser mucho más acertado en la identificación del fraude, mucho más preciso. Por lo tanto, la interacción, voy a llamarle con mi cliente por una declinación en una transacción, va a ser mucho menor. Pero claramente es una gran tecnología que es importante tomarla en cuenta. Yo diría que si esto debería ser prioridad número 1 dentro de o definirlo como dentro de las prioridades que una unidad de prevención de fraude tiene que hacer, esto debería ser prioridad número 1 hoy en día. La tecnología está madura, la data está dentro de las instituciones, toca implementarlo, pasar por el proceso, pero sin duda alguna los resultados van a ser sumamente satisfactorios. Eso ha sido nuestra experiencia y sin duda alguna los sistemas de tecnología de información se están moviendo en esa dirección. En síntesis, entonces, a pesar de los desafíos asociados con la implementación y gestión del Machine Learning, sus capacidades avanzadas en la detección y prevención de fraude representan, un salto significativo hacia adelante en la protección tanto de las instituciones financieras como de sus clientes. Alineándose con el enfoque proactivo y tecnológicamente hablando, avanzando, discutido y tecnológicamente avanzado que hemos platicado en este podcast. El tiempo es implacable, Giovanni. Ahora quiero pedirte, hasta lo que hemos avanzado sobre el tema, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues mira, Juan José, este mundo sin duda alguna es apasionante, el tema de prevención de fraude, altamente dinámico, y esto claramente lo hace relevante. Debe ser una conversación que tenemos que mantener abierta todo el tiempo. Y claramente, yo te diría que para hacer unas conclusiones rápidas de la conversación que hemos tenido, de lo que espera este 2024, de lo que tenemos que hacernos para mejorar nuestra protección de cara a las amenazas que tenemos, a estas evoluciones constantes, a las adaptaciones que los estafadores están teniendo utilizando la misma tecnología, a la importancia de la prevención proactiva de las instituciones, cómo metemos a los clientes en el rol y el marco regulatorio, la experiencia del cliente, ese equilibrio, sin duda alguna asociado a esta temática. Te diría que lo que debemos de destacar es en una gestión eficaz de prevención de fraude es crucial, sin duda alguna. Se vuelve crucial para proteger las pérdidas financieras. No solo por ese lado, sino que también para construir una confianza con los clientes, fomentar la innovación y asegurar, sin duda alguna, la sostenibilidad y el crecimiento del sector financiero, ¿verdad? Porque eso claramente es un tema de beneficio para cada uno de los países. Entonces, se hace imperativo para esto la colaboración entre instituciones financieras, los reguladores y los clientes. Además que tenemos que tener en cuenta la consideración continua de la adopción de las nuevas tecnologías emergentes, porque los defraudadores las están adoptando sumamente rápido, mucho más rápido que nosotros. Y para esto es importante poder adoptar tecnologías emergentes, tener esta colaboración interinstitucional, educar al cliente, darle autogestión. Esto es fundamental, sin duda alguna, te diría, Juan José, para poder enfrentar los desafíos de este 2024 y pues los años que toquen por venir. Gracias, Juan José, por la invitación. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de este primer podcast, Mundo Financiero Seguro, el podcast de Monitor Plus. Bueno, en esta plática, en este podcast, hemos destacado que una gestión eficaz de la prevención de fraude es crucial, no solo para proteger contra pérdidas financieras, sino también para construir confianza con los clientes.
fomentar la innovación, asegurar la sostenibilidad y el crecimiento en el sector bancario. Hemos tratado cómo la colaboración entre instituciones financieras, reguladores y clientes, junto con la adopción de tecnologías emergentes, es fundamental para enfrentar los desafíos de fraude en 2024 y más allá. Soy Juan José Ríos. Muchísimas gracias, Giovanni, por acompañarnos. Los esperamos el próximo de la serie y que el tema tratado hasta el momento, haya sido de gran crecimiento y de interés para todos ustedes. Hasta la próxima.